Potabilización de agua, tratamientos avanzados. En este video hablaremos sobre la remoción de contaminantes por membranas, es decir, hablaremos de la microfiltración, la ultrafiltración, la nanofiltración y la ósmosis inversa. También hablaremos sobre la electrodiálisis. Los procesos de membrana de microfiltración y ultrafiltración están diseñados para remover partículas del agua mediante un mecanismo de cribado. Son eficientes para remover turbiedad. Sistemas a presión. Las membranas se encuentran encerradas en un recipiente y en sistemas sumergidos, las membranas están sumergidas debajo del nivel del agua de alimentación, en caso de tanques abiertos. Microfiltración. Es el proceso de separación de partículas de tamaño inferior a 10 micrómetros de un disolvente y otros componentes de bajo peso molecular. Principio de funcionamiento. Depende del volumen de la muestra, el poro de la membrana y el material del filtro. La corriente de agua pasa a través de los poros. Estos acumulan los sólidos sobre la superficie y en el interior del medio filtrante, y se obtiene una corriente de agua de producto. Aplicaciones en la filtración de muestras de agua para eliminar sólidos suspendidos, orgánicos, bacterias y virus. En la esterilización de muestras de proteínas. Y por último, en la esterilización de fluidos biológicos. Criterios de operación. Influye el coeficiente de retención, el cual es una medida de la habilidad de separación de una membrana a la presión de operación. También depende de la presión de 0.1 a 2 bar, de la temperatura, la concentración de la solución y la velocidad tangencial. Ventajas. Tiene una alta eficiencia y bajo consumo energético, puede tratar grandes volúmenes de agua, uso reducido de reactivos químicos. También disminuye el consumo posterior del cloro en la etapa de desinfección. Y por último, remueve arcilla, giardia, algas y parte de bacterias. Algunas desventajas son que no retiene virus, las membranas se descomponen, hay un desperdicio de agua por retrolavado, es de alto costo a pequeñas escalas y no son eficientes para tratar agua con elevados elementos. A continuación se presenta el tema de ultrafiltración. Ultrafiltración es uno de los procesos de membrana impulsados por presión. Permite el paso de partículas de menos de 20 nanómetros y 0.1 micras. Separa disoluciones con sustancias térmicas o químicamente alterables. Principios de funcionamiento. Depende del tamaño del poro de la membrana. El tipo de configuración se determina con base en consideraciones iniciales de costo inicial y de operación basados en estudios pilotos. Y por último, la temperatura afecta a la presión. Aplicaciones en la potabilización de agua para la remoción de bacterias y en el reuso de aguas residuales tratadas. Criterios de operación. Las membranas se limpian periódicamente con agua o soluciones químicas que permiten recuperar la permeabilidad de la membrana a través de una estrategia de mantenimiento que incluye el retrolavado. Los flujos de suministro, las condiciones de pH y las condiciones de temperatura deben ser compatibles con el material de la membrana. Ventajas. Remueve todos los tipos de bacteria y casi todos los virus. Corto tiempo de operación y se requiere baja presión de operación. También requiere menor consumo de energía que la nanofiltración o la ósmosis inversa. Desinfección mediante eliminación de bacterias, permitiendo la eliminación de virus, fagos, coloides y macromoléculas. Por último, tiene bajo costo. Desventajas. Solo elimina materias suspendidas y bacterias. Es sensible a los productos químicos oxidativos, por ejemplo, el ácido nítrico, ácido sulfúrico, el peróxido, etc. Y daña la membrana a presión mayor a 3 bar.
Una vez realizado el proceso de ultrafiltración y microfiltración, se da paso con el proceso de nanofiltración. Esta operación se basa en un proceso relacionado con una media-baja presión, que deja pasar solo las partículas de tamaño menores a 1 nanómetro. Dentro de los elementos principales se encuentra la alimentación, limitar el taponamiento, el cartucho filtrante y el módulo de membranas. Su principio de funcionamiento es la eliminación de sustancias orgánicas, tales como microcontaminantes e iones multivalentes. Dentro de sus principales aplicaciones encontramos que sirve para la remoción de sólidos disueltos, de dureza y de color, y también para el tratamiento de reciclaje de aguas residuales. Dentro de los criterios de operación encontramos el pretratamiento, el proceso de tratamiento y el post-tratamiento. Dentro de sus desventajas se encuentran que estas no son barreras absolutas y no fueron diseñadas para remover bacterias y virus, la remoción de contaminantes inorgánicos y una remoción parcial de sólidos disueltos totales. Dando seguimiento a los procesos de ósmosis inversa y nanofiltración, usan membranas semipermeables para remover principalmente contaminantes disueltos por medio de un proceso de difusión controlado. ¿Qué es la ósmosis? Es el movimiento de un fluido a través de una membrana semipermeable. Es decir, el agua que tiene menor concentración se va a desplazar al lado contrario de la membrana donde hay mayor concentración. El proceso de ósmosis tiene que cumplir con dos requisitos principales. Uno, debe de haber una diferencia de concentración entre ambas soluciones. Y la segunda es la división del recipiente, que se debe hacer a través de una membrana semipermeable. ¿Cuál es el objetivo de la ósmosis? Su objetivo es igualar las dimensiones de ambos lados de la membrana semipermeable. En la ósmosis inversa se aplica una presión contraria a la presión osmótica para que el proceso no ocurra en ese sentido, sino que ocurra en el sentido contrario, es decir, que el fluido pase de un lugar de mayor concentración a un fluido donde hay menor concentración. Las membranas de ósmosis inversa están construidas con poros, y estos poros son extremadamente pequeños, se miden en nanómetros. La segunda es que retienen bacterias, iones, partículas entre otras, y solo filtran el agua. Durante el proceso de ósmosis inversa, el agua de alimentación se bombea a las membranas a alta presión. Las partículas de sal más grande quedan atrapadas por las membranas, y solo las partículas de agua dulce pueden pasar al centro del cilindro donde se recolecta el agua purificada. Componentes que tiene un sistema de ósmosis inversa: cilindros, recipientes a presión y membranas, estructura de soporte, filtros ya sea nano, micro, ultra, una bomba de alta presión y un panel de control. Presión osmótica, presión que detiene el proceso de ósmosis. Su ecuación es: presión osmótica es igual a la multiplicación de molaridad por un gas ideal por la temperatura absoluta por I, valor de 1 cuando son solutos no iónicos. Algunas ventajas de la ósmosis inversa es que no son necesarios el uso de químicos para la regeneración. Tienen un bajo consumo energético, son capaces de reducir la dureza de las partículas. Como desventajas es tener un mal mantenimiento y no preservar la vida útil de las membranas de la ósmosis inversa, desperdiciar grandes cantidades de agua, entre otras. Aplicaciones de la ósmosis inversa. La aplicación principal de los sistemas de ósmosis inversa y nanofiltración es la desalación de agua superficial, subterránea, de mar, residual e industrial, al igual que el pretratamiento para agua de calderas, servicio de alimentos y bebidas, industria láctea, productos farmacéuticos, hospitales, entre otros. Por último, hablaremos de la electrodiálisis. Es un proceso que implica el uso de membranas semipermeables utilizado para la desalinización de agua de mar y permite la extracción de iones o sales disueltos en el agua. Principio de funcionamiento. Consta de placas opuestas denominados electrodos, colocados en los extremos, y un conjunto de membranas selectivas para aniones y cationes. Al aplicar una diferencia de potencia eléctrica, se logra la migración de los aniones hacia el ánodo y los cationes hacia el cátodo.
Dentro de sus principales aplicaciones destacan la desalinización de aguas ionizadas, depuración de aguas residuales, concentración de salmuera y desalinización de glicerina. Por otro lado, los criterios de operación se basan en la extracción potencial, calculando las especies iónicas y el tiempo de inicio y final de la prueba, y de la eficiencia de corriente. Ventajas y desventajas de la electrodiálisis. Es de fácil operación, se ajusta a procesos de poca capacidad y puede utilizar diversas fuentes de energía. Requiere purificación previa, requiere una gran cantidad de energía impulsora, usarse en aguas que superan 1 parte por millón de dureza. Esperamos que este video haya sido de tu agrado, gracias por tu atención.